Señor Dios eterno, Padre todopoderoso y fuente de todo cuanto existe, el que sostiene los cielos con la palma de su mano y que al mismo tiempo conoce el número de cabellos de mi cabeza con la misma precisión con que conoce el nombre de cada estrella que colocó en el firmamento. Me presento ante ti hoy con una verdad que necesito no solo declarar con los labios, sino que necesito que penetre hasta las capas más profundas de mi ser, donde realmente se toman las decisiones, donde realmente se forman las actitudes, donde realmente se origina la manera en que enfrento cada día y cada desafío y cada momento de incertidumbre que la vida me presenta. Esa verdad es esta: sin ti no puedo hacer nada. No como una frase religiosa que repito por costumbre porque la escuché suficientes veces hasta que se volvió parte del vocabulario espiritual automático, sino como la realidad más fundamental y más práctica de mi existencia, la verdad que cuando realmente se vive desde adentro y no solo se declara desde afuera transforma absolutamente todo: la manera en que me levanto cada mañana, la manera en que enfrento los problemas, la manera en que tomo decisiones, la manera en que me relaciono con los demás, la manera en que experimento tanto los valles oscuros como las cimas luminosas de la vida. Porque debo confesarte algo, Padre, con la honestidad que tu presencia demanda y que tu amor hace posible sin miedo al juicio. Hay una autosuficiencia que opera en mí de manera muchas veces inconsciente, una tendencia profundamente arraigada a intentar resolver las cosas por mis propios medios antes de buscarte, a consultarte cuando ya agoté mis propias opciones en lugar de consultarte primero. A depender de ti en los momentos de crisis evidente, pero a olvidar esa dependencia en los días ordinarios cuando todo parece funcionar razonablemente bien sin necesidad de intervención sobrenatural visible. Esa autosuficiencia no siempre se presenta con el rostro obvio del orgullo declarado. A veces se presenta con el rostro amable de la responsabilidad, diciéndome que debo resolver mis propios problemas, que no debo molestar a Dios con cosas pequeñas, que hay personas con necesidades más grandes que las mías y que por lo tanto debo arreglármelas solo en lo que puedo arreglármelas solo. Pero debajo de esos argumentos razonables hay una desconfianza sutil en tu disposición a involucrarte en los detalles de mi vida cotidiana, una creencia no articulada de que tu atención es un recurso limitado que debe ser reservado para las emergencias verdaderas. Libérame de esa mentira, Señor, porque es una de las que más me ha costado a lo largo de mi caminar contigo. La mentira de que puedo con esto solo. La mentira de que hay cosas demasiado pequeñas para traerte. La mentira de que la dependencia de ti es una señal de debilidad espiritual cuando en realidad es la señal más clara de madurez espiritual que existe. Porque es el que ha caminado más tiempo contigo el que más profundamente comprende que cada aliento que da es sostenido por tu mano y que ningún logro que ha alcanzado fue verdaderamente alcanzado sin tu gracia operando en él aunque no siempre la haya reconocido en el momento. Enséñame la dependencia que Jesús modeló, Padre, porque en él veo algo que me desafía profundamente cada vez que lo medito. El que era igual a ti en todo, el por quien y para quien todas las cosas fueron creadas, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, vivió en una dependencia constante y declarada de ti durante su vida en la tierra. Se levantaba de madrugada para orar. Se retiraba a lugares solitarios para buscarte. Declaró que no podía hacer nada por sí mismo sino solo lo que veía hacer al Padre. Que sus palabras no eran suyas sino tuyas. Que sus obras eran tuyas en él. Si el Hijo unigénito de Dios vivió en esa dependencia radical de ti, ¿con qué argumento pretendo yo, que soy infinitamente más limitado y más frágil que Él, que puedo funcionar bien en la vida con visitas ocasionales a tu presencia en lugar de con una dependencia constante y consciente de ti en cada momento de cada día? Que esa dependencia sea el tono fundamental de mi semana, Padre, el bajo continuo sobre el cual se desarrolla toda la melodía de mis días. Que antes de hablar consulte tu sabiduría. Que antes de decidir busque tu dirección. Que antes de actuar espere tu señal. No con la parálisis del que teme equivocarse sino con la confianza del que sabe que el que guía sus pasos conoce el camino completo y que por lo tanto sus instrucciones son siempre más confiables que mis propias evaluaciones de la situación por más cuidadosas y más razonadas que éstas sean. Hay áreas específicas de mi vida esta semana, Señor, donde la tentación de depender de mis propias capacidades va a ser especialmente fuerte.
Áreas donde tengo experiencia acumulada y donde esa experiencia me va a susurrar que ya sé cómo manejar esto, que no necesito detenerte para una situación que ya enfrenté antes. En esas áreas te pido que me recuerdes que tu sabiduría no es un suplemento a la mía sino su fuente, que la experiencia propia puede ser un recurso valioso pero que nunca sustituye la dirección fresca de tu espíritu que conoce no solo lo que yo conozco sobre la situación sino todo lo que hay en ella que mis ojos limitados no pueden ver. Dame la humildad de la dependencia, Padre, esa humildad que no se avergüenza de necesitarte en todo sino que encuentra en esa necesidad la mayor de las libertades, porque el que depende de ti no tiene que cargar solo con el peso de sus decisiones ni con la ansiedad de sus incertidumbres ni con el temor de sus limitaciones. Puede entregarlas todas a manos que son infinitamente más capaces de sostenerlas que las suyas propias. Que esa libertad que viene de la dependencia consciente de ti sea una experiencia real y no solo una doctrina que conozco esta semana, que se traduzca en una paz que otros puedan notar, en una calma ante las presiones que no tenga explicación natural, en una sabiduría en las decisiones que vaya más allá de lo que mis capacidades propias podrían producir. Que en cada momento en que sienta la tentación de resolver las cosas por mis propios medios, tu espíritu me recuerde la imagen de la vid y los pámpanos que Jesús usó para describir exactamente esta realidad. El pámpano no puede dar fruto por sí mismo. No importa cuán hermoso sea su follaje, ni cuán grueso sea su tronco, ni cuán favorables sean las condiciones climáticas que lo rodean. Sin la savia que fluye desde la vid, el pámpano es incapaz de producir lo que fue diseñado para producir. Y la única condición para esa savia es permanecer. No esforzarse más. No desarrollar capacidades independientes. Simplemente permanecer conectado a la fuente. Que yo permanezca en ti esta semana, Padre, con esa misma sencillez y esa misma completud. Que no intente ser pámpano independiente cuando fui diseñado para ser pámpano conectado. Que la fruta de esta semana, lo que produzca en mis relaciones, en mi trabajo, en mi servicio, en mi vida espiritual, sea fruta que solo puede explicarse por la savia que viene de ti y no por el esfuerzo propio que viene de mí. Gracias porque tu disposición a sostenerte en dependencia es ilimitada, porque no te cansas de ser mi fuente, porque tu gracia fluye con la misma abundancia el día que me acuerdo de necesitarla que el día que me olvido de reconocerla. Gracias porque esta dependencia no me empobrece sino que me enriquece, no me disminuye sino que me lleva a la plenitud que nunca podría alcanzar solo. En ti vivo y me muevo y tengo mi ser. Que esa verdad sea esta semana más que teología. Que sea experiencia viva. En el nombre de Jesús, amén.